la voy a poner en el portal. ¿Se les hace fácil que esté en el portal o ustedes necesitan que se las Esta es pase? nuestra primera prueba. ¿Cómo? Yo creo que en el portal Esta está es mi perfecto primera porque ahí prueba. va a estar todo. Ahí tenemos todos acceso a su clase en el portal. Sí, sí, ya está todo, ya están todos ahí. Ajá, Ajá. Si la sube al portal está perfecto. ok. Entonces la voy a recibir, la voy a pasar al portal por los que no puedan ponerse a esta hora. Y había hablado, bueno, primero me voy a poner a las órdenes. Me llamo Betsaida Lara. Pues voy a tener con ustedes la clase de Hechos y Carta de los Apóstoles. No sé por qué no entra Luis Ángel. Dice que está esperando, pero hace rato le di. Y UDGT 00215, ¿sabe qué será? ¿Quién es? ¿Cuál? UDGT. Hay que ver eso, hay que ver eso. ¿Quiénes son? Se tienen que identificar conmigo. No sé Pues quién es. Luis Ángel, pero a ver. No, Luis Ángel está todavía ahí arriba esperando, pero ya le di entrada. Y Pero no. el link solo nosotros, bueno, no sé si alguien lo mandó a otro lado, pero yo sí solo lo mandé a mi correo para mandarme a la comp. A mí no me pidió password ni nada. Yo entré, pues ya. No, es que así, este es una aplicación gratis, entonces solo mando la invitación y la aceptan, pero solo da 40 minutos. Por eso necesitaba que estuvieran todos listos para aprovechar los 40 minutos. Claro que después se puede hacer otra invitación de otros 40 minutos, que es que pueden entrar en el mismo link que ya les mandé, o a veces hay que mandar otro porque no siempre se puede. Entonces, Yo creo que podemos empezar. Si la va a dejar grabada, la pueden acceder en el portal. no, sí, es que sí, pero lo que pasa es que estaba viendo los que aquí están que no sé por qué no entraban. Luis creo que tiene problemas con su teléfono, ya puso algo en el chat. Veamos. Él puso que está esperando para que lo dejen entrar, pero yo ya lo dejé entrar. Creo que su teléfono tiene un problema. Pero pidió favor que si no lograba entrar, que le diéramos copia, o sea que igual le va a servir la copia de lo que se grababa. Ok. Bueno, entonces estos son los que vemos ahorita. ¿Quién será este que está con él? Ha de tener la computadora de alguien más que tiene el número 215. Hay que pedirle que Es se usted. Es usted, ¿cómo es? Natiasha. Natisha. Natiasha. Natiasha. Ok, ustedes, perfecto. Bueno. Buenas noches, perdón. No. Yo Hola. soy el individuo ese que El UDGT anónimo. ¿Qué tal, Héctor? 00215. El anónimo. Oscar es. Oscar. Oscar. Yo creo que... Es que, perdón, es solo para hacer la aclaración, es la computadora del trabajo, entonces registra mi usuario. No Sí, tiene así me cámara. imaginé. No tiene cámara. De todas maneras, por Sí. usted se iba a grabar, ¿verdad, Juan José? Por él era que se grababa. Por Luis Ángel. Por Luis Ángel. Sí. Ok. Bueno, entonces me tienen a la orden, soy Betsaida Lara. Como les decía, lo que vamos a trabajar es Hechos y Cartas de los Apóstoles. No sé si ya vieron el portal, ahí hay un cronograma, así es como vamos a trabajar esta materia, porque es mucho material. Prácticamente es casi todo el Nuevo Testamento, pues, porque lo que faltarían serían los 4 evangelios, pero de ahí es todo el material, las cartas de Pablo son
Son 14. 14, 21, algo así, ¿verdad? Sí, Sí, 14 más cartas hechos de Pablo. son 15 libros los que hay que ver. Entonces, vamos a hacerlo de una manera, pues, en que saben ustedes que el objetivo de estas escuelas es capacitarlos, pues darles orientaciones, lineamientos, para que ustedes puedan utilizar la Sagrada Escritura y ustedes puedan interpretarla con ayuda, claro, de comentario bíblico, de notas de pie de página, porque como católicos ustedes saben que no son nuestras opiniones las que nosotros transmitimos, ni lo que pensamos, ni nuestros comentarios, sino que quien interpreta es el magisterio de la Iglesia. Entonces nosotros, más o menos, ese es el objetivo de la formación, conocer las herramientas que se puedan utilizar. Entonces se va a utilizar la cronología que se puso ahí en el portal y para empezar, pues ya les voy a dejar como el primer trabajo. Yo no hago exámenes, sino que, porque Sagrada Escritura no se puede examinar así de que qué piensas con preguntas objetivas, donde ustedes den respuestas objetivas, no se puede. Entonces, yo realmente lo que necesito es que ustedes les guste leer, lo tengan el tiempo, no sé si lo tienen realmente, pero sí, siendo mucho el material, gran aporte va a ser su lectura. Y pues los trabajos, las notas van a ser de los trabajos que se hagan cada lunes. Dejo yo un trabajo, no necesitan mandármelo, sino más bien ustedes pueden trabajarlo a su ritmo y luego, si Dios permite que tengamos en algún momento la clase presencial, pues me entregarán todos los trabajos juntos y si no, pues hacen una carpeta y me lo mandan al portal, ¿verdad? Ya todos los trabajos cuando vaya a ser ya casi que terminar el trimestre. Lo que sí se hace es que en cada lunes, si Dios lo permite, pues entonces ustedes, de acuerdo al trabajo que se dejó la semana anterior, pues preguntas, inquietudes, para ver si se ha ido comprendiendo lo que estamos haciendo en este curso. Otro tema, pues veíamos el horario que después de mi clase, pues está la clase del padre Sequeira. Entonces, me decía Juan José que a algunos el horario a esta hora les es difícil, tal vez sí, porque solo hay pues 5 conectados ahorita y me decían que son como 10. Entonces, no sé, si esta clase, el horario es de 6 a 7 y 10, pues no sé si están bien a esta hora o si tienen... Para mí está muy bien. O sea, es la hora que teníamos antes para ir a estudiar, ¿no? Sí, es para el mí horario. también, también. Es el horario, o sea, es el horario que les corresponde. Bueno, Correcto. Sí. entonces, sí, por mí pues también está bien el horario, pero si hay algún otro interés por más tiempo o lo que sea, pues estamos accesibles para cambiarlo, si así necesitan, ¿verdad? Lo importante es que ustedes tengan su clase y vayan adelantando sobre el conocimiento. Esas son prácticamente las ideas. Entonces, el primer trabajo que tenemos es que vamos a leer Hechos de los Apóstoles de corrido, de corrido. De corrido quiere decir de que van a tener ustedes tal vez en esta semana, de aquí a 8 días, un tiempecito tal vez de 3 horas y ustedes pues abren su Biblia y sin tomar en cuenta notas de pie de página ni comentarios bíblicos, toman el librito de Hechos de los Apóstoles y lo leen. Lo leen de principio a final, Hechos de los Apóstoles. No es la idea que, por ejemplo, lean hoy 2 capítulos, mañana 3, no, es de corrido, de corrido.
porque es un libro que nosotros tenemos que ir tratando de entender qué es lo que nos quiere decir. Y, y cuando nosotros tenemos una lectura, esta lectura para entenderla se puede hacer de diversas maneras. Por ejemplo, imagínense ustedes que vamos a hablar de Guatemala, por ejemplo. Entonces, si yo hago un documental de Guatemala, puede ser que yo lo haga basándome solo en la capital, por ejemplo, en la metrópoli, la ciudad de Guatemala. Sería una forma de hablar de Guatemala. Otra forma sería que yo me enfocara en temas folclóricos de los lugares de Guatemala, como pues digamos Panajachel, los lugares que la gente va a visitar en el folclore, en las tradiciones, en la cultura, o los lugares paradisíacos, puede ser también. Puede ser que yo, por ejemplo, quiera verlo desde la cultura maya y lo enfoque como Tikal, o sea, también es Guatemala. En fin, hay una diversidad de formas y yo lo que quiero es que al leer Hechos de los Apóstoles no nos enfoquemos en nada particularmente, sino que el objetivo de esta lectura es tener una panorámica, o sea, se llama una visión en conjunto. O sea, ¿qué es lo que ustedes van a apreciar leyéndolo de corrido? O sea, ¿qué es lo que ustedes van a ir viendo? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué es lo que les parece que no está claro? ¿Que quedó confuso? ¿Que fue repetido? Bueno, todas esas lo van a ir apuntando y así, si Dios lo permite, dentro de 8, así empezamos la clase, ¿verdad? Con todas esas inquietudes que la lectura se dio de una visión en conjunto. Ese sería como la primera, pues el primer trabajo para hacer. El otro tema es, como les dije que en el portal está la cronología. Y en la cronología vamos después nuevamente a leer Hechos de los Apóstoles, pero lo vamos a ir viendo, si es cronológicamente tiene que ver con fechas. Entonces cuando lo veamos con fechas, vamos a ir viendo qué es lo que la persona que está escribiendo Hechos de los Apóstoles nos quiere transmitir cronológicamente desde la perspectiva del tiempo, ¿verdad? Y vamos viendo desde esa perspectiva los distintos enfoques. Otra forma también que sería, le decía yo a Juan José, no sé si se los comentó, que íbamos a trabajar directamente con la escritura, ¿verdad? O sea, con la Biblia. Y hoy empezaríamos así. ¿Tienen ahí sus Biblias? Sí, vamos Ok. a verla. Entonces, la pregunta ahorita sería esta. La pregunta sería, ¿quién? Vamos a leer, van a leer ustedes el prólogo del Evangelio del Evangelio de Lucas y el prólogo de Hechos de los Apóstoles. Y leyendo ese prólogo, ustedes me van a decir quién es la persona que está escribiendo, o qué es, tal vez no quién es, sino qué es la persona que está escribiendo Hechos de los Apóstoles. ¿Sí comprenden? Leer Sí, prólogo. pero, por ejemplo, yo sé que le escribió Lucas y que Lucas era médico y que andaba con... No, o sea, no es esa la pregunta. La pregunta es, sí, ya. leyendo el prólogo del Evangelio de Lucas y leyendo el prólogo de Hechos de los Apóstoles, ¿qué es la persona que está escribiendo? Leyendo esos dos prólogos. Es chiquito, son 4 o 5 versículos. ¿Y qué características tendría básicamente el autor de este libro? Para mí el autor de este libro es Dios. Ok, pero veamos qué dice el prólogo. ¿Qué está leyendo usted? ¿El prólogo del Evangelio?
Prólogo Estamos de- en el prólogo del Evangelio. Ok. ¿Sí? Ya hace Ajá. mucho que terminó la tarea de relatar. El prólogo del Evangelio. Ok. Dice, en mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, Ok. que fue llevado al cielo. Ujú. Ha dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Muy bien. Ahí termina el prólogo. Voy a buscar otro O- prólogo. ese Bueno, es el mío dice, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos Muy que nos han bien. acontecido, tal como nos los transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, Ajá. también yo he pensado, ilustre Teófilo, Ujú. escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Muy bien. Ese es el prólogo del Evangelio de Lucas. Lucas y del Va. Evangelio. Entonces, según ese prólogo, ¿quién es esa persona que está, qué es esa persona que está escribiendo con la descripción que él hace? Me parece que aquí lo que él dice es que él también recibió esto, por lo tanto no era testigo ocular, sino Ujú. seguidor de alguien más. Porque Ujú. dice aquí, los primeros testigos presenciales y observadores de la palabra. O sea, Ajá. esta sería como la segunda generación. Ajá. Él es parte de la segunda generación. Que él quiere ser exacto, o sea, que es una persona ordenada en su cerebro, ¿no? O sea, que tenía capacidad para escribir. Ujú. Mire bien lo que, Mire usted. fíjese muy bien lo que está diciendo, perfecto, ¿verdad? Era un escritor que iba a ser, o sea, no era el único, y habían varios escritos, ¿verdad? Pero Sí, él, porque dice otros, ¿verdad? ajá, pero Lucas él cómo dice, cómo lo iba a hacer. en orden y exactamente, comenzando desde el principio, ¿verdad? O sea, como que iba a ser un escrito riguroso él, a buscar datos y todo. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace eso cuando escribe? Una persona capaz, un literato, una persona histo- culta, un un his- profesional. Un historiador. Un historiador. Él va a utilizar elementos de un historiador. O sea, va a tener un orden, va a investigar y va a tratar de hacerlo todo exactamente para que la persona que lea comprenda el objetivo de su escrito. Entonces, aquí ya tenemos la primera información. El autor de este libro es un historiador. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ok. Ahora veamos el prólogo de Hechos. Mi amor lindo. Abuela, vamos. Mira, con clase. Hola, hola. Con carita llena de De poroles. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi cielo? estudiando la abuela, ¿verdad? El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que hizo y enseñó, desde el principio hasta el día que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Muy bien. Entonces, aquí nos damos cuenta que el historiador tiene dos tomos. Uno es en este prólogo entendemos que tiene dos tomos y aquí él explica. Y podríamos entender también que él lo hizo igual que en el Evangelio, puesto que era un historiador de una forma ordenada y exacta. Sí, sí, ¿verdad? O sea, no lo dice aquí otra vez, pero el prólogo de Lucas nos hace ver que él es un historiador y que va a referir, espérenme un momentito que tengo que dejar entrar a Sheila. Ahí está. Ok. Entonces se dan cuenta ustedes de que tenemos a este historiador
Pero ahora tenemos que ubicarlo en su contexto. ¿Cómo entendemos a un historiador hoy? ¿Cómo entendemos hoy a un historiador que escribe una historia? Buenas tardes, Sheila, ¿cómo está? Yo creo que no tiene el... Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ya le escuché. ¿Cómo está? Bienvenida. Aquí estamos empezando la clase y está grabándose para que no se pierda el principito que tiene como... Perfecto, muchísimas gracias. Yo tuve un pequeño atraso para conectarme, pero aquí estoy. No Mucho hay gusto. problema. A la orden. Había mucho tráfico. Sí. Para servirles. Ok. Gracias igualmente. Bueno, entonces estamos viendo, según el prólogo de Lucas, del Evangelio de Lucas y el prólogo de Hechos de los Apóstoles, estamos viendo qué es el autor que está escribiendo. Y hemos llegado a la conclusión por los dos prólogos que es un historiador. Es un historiador que va a trabajar justamente como lo hace un historiador, de una manera ordenada, tratando de tener todos los relatos pues lo más adecuadamente posible para que la persona pueda comprender su texto, el objetivo, qué es lo que él quiere lograr con ese texto. Ese fue el primer paso. El segundo paso es que vamos a ubicar a este historiador en su época. Y entonces estaba haciendo la pregunta, digamos, ¿cómo es hoy un historiador? ¿Qué entienden ustedes hoy por una persona que se dedique a hacer historia, a escribir historia? ¿Qué piensan? Tiene que ser, ahora tendría que ser especializado, pues, letrado, ¿sí? Y tener los recursos. Eso, claro, reconocido. Tendría que ser reconocido. Para que tenga validez lo que va a decir. ¿Qué más? Imagínense que aquí los que estamos ahorita conectados quisiéramos hacer un poquito de historia para más adelante y quisiéramos contar la experiencia de esta pandemia. ¿Qué es lo que encontraríamos si entre nosotros 7 que estamos aquí participando, nosotros quisiéramos hacer una historia de esta pandemia y cada uno aportara una parte? ¿Qué encontraríamos? Diferentes puntos de vista, primero que nada. Perfecto, diferentes puntos de vista, ¿verdad? Lo cual no significa que sean mentiras, ¿verdad? Sino que cada quien va a experimentar esta pandemia de forma diferente, ¿verdad? Perfecto. Correcto. Eso es lo que encontramos y eso van a encontrar ustedes en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar que el historiador, como dijo él, pues está tomando datos, tal vez no de personas 100% que vieron al Señor, pero sí de testigos de otras generaciones después. Pongamos este mismo ejemplo. Hoy, por ejemplo, tenemos a los pequeños, ahí tenía Kelly, ahí a un chiquitito por ahí cerca, que él tal vez no sabe muy bien lo que está pasando, pero algo sabrá. Y entonces, digamos que se acaba el siglo y este chiquito va a tener tal vez unos, 70 años, algo así, y va a querer contar esta historia un poco como se la contaron, un poco como él la vivió, que tal vez no se acuerda tanto, pero le va a preguntar a algunas personas para transmitirlo a los del 2021. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? 100 años después, digamos, al 2000. ¿Cómo lo harían? Buscando documentos, analizando datos, hablando con personas que tal vez todavía estén en ese momento vivas para que les den su testimonio personal. Sí, y aunque hayan sido testigos oculares por la edad, ellos lo percibieron de otra manera, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces ellos lo percibieron de otra manera, pero igual, su testimonio es válido, aunque
no haya sido tan exacto, por decir así. Todo eso vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles. El historiador va a recopilar datos. ¿Ustedes ya llevaron evangelios? No. Solo vimos uno de pasada, Mateo, nada más. De pasadita, así, que nos tocó que leerlo porque, bueno, y lo vimos cada uno, vimos un evangelio, pero como evangelios, no. Vimos los evangelios, los que son iguales, menos Juan. Sinópticos. Sinópticos, esos sí los vimos. Vieron los evangelios sinópticos. Y cuando vieron los evangelios sinópticos, ¿qué fue lo que ustedes entendieron? En general. Que comparten los mismos datos y parece que comparten también la misma fuente. Ajá. Y que entonces ellos tienen una forma muy parecida de relatar los hechos que sucedieron en el tiempo de Jesús. Uh-huh. Son los sinópticos. Ajá. Los sinópticos, la palabra sinopsis es como que tienen una visión parecida, ¿verdad? Porque, pero cuando leyeron eso, aunque fuera así a la carrerita, ¿ustedes se dieron cuenta o lograron notar en su estudio de que fue la comunidad que escribió o fue el personaje que dice, por ejemplo, Marcos, Mateo, Lucas, Juan? ¿Ustedes notaron o leyeron en la introducción si fue esa persona o fue la comunidad de esa persona? La comunidad de esa persona. La comunidad. Entonces, vieron que es una comunidad, ¿verdad? O sea que se le otorga el nombre a un personaje, pero es una comunidad la que escribe. ¿Y se dieron cuenta cuando leyeron eso quiénes eran los destinatarios de cada uno? Sí, uno los judíos, otros los romanos, otros los gentiles y otros ¿cuál es el cuarto grupo? Era los judíos, los paganos. Los paganos son los griegos, o sea, los griegos, los romanos, porque los romanos también son paganos. Y lo que pasa es que... no creían en Jesús, cambió ajá. Los gnósticos, Juan escribe a los gnósticos. Bueno, entonces se dieron cuenta que pasa exactamente lo mismo, que el evangelio fue anunciado por Jesús, fue su mensaje, el reino de Dios, fue el mensaje central de Jesús de Nazaret en un momento histórico, que él estaba... Muy cerca de él estaban sus apóstoles, a quienes les daba una formación más cercana, más directa. Luego estaban los discípulos, que eran sus seguidores. Luego había una muchedumbre y luego pues eran los escenarios que existían en su mensaje. Entonces vemos que cuando a él en Getsemaní es capturado, pues todos se van. Huyen y lo dejan solo y bueno, vivimos esa experiencia ahorita en la Cuaresma y en el Tríodo Pascual, y él se queda solo y lo matan, y solo hay una referencia que unas mujeres están a la distancia, solo eso. Y luego pues resulta que la experiencia de esas mujeres que lo van a ir a embalsamar, por toda la historia que dice ahí que fue por la Pascua, que no pudieron darle la sepultura, pues resulta que ya estaba resucitado, nadie vio el momento, nadie vio cómo pasó, pero el hecho es de que esa noticia, que siendo de las mujeres, ese testimonio que siendo de mujeres no era válido en ese contexto, pero resulta que después es ratificada porque lo experimentan también sus apóstoles, algunos discípulos y otras personas. Entonces se empiezan a formar comunidades, y lo que hicieron las comunidades es exactamente muy parecido a lo que hizo Lucas, solo que la característica de Lucas es que él es historiador, entonces él va a llevar una metodología de historiador, mientras que por ejemplo Marcos habían dichos y hechos de Jesús. Y entonces Marcos utilizó los dichos que venían de un documento que se llamaba Q, o sea, fuente. Utilizó los dichos que habían, la colección de dichos,
y los acorpó, o sea, le hizo una especie de vestidura o hizo una obra de la comunidad de Marcos. Y Mateo, pues estaban los hechos de Jesús, las sanaciones, los exorcismos, y también hace lo mismo. Utilizando a Marcos, va a utilizar esos hechos y le va a dar también una formación literaria. Y los tres, y luego Lucas, que es lo que estamos viendo ahorita, también va a ser lo mismo. Va a agarrar como el chasis de Marcos y él le va a dar básicamente a la humanidad de Jesús tan tierno, tan cercano, tan misericordioso, muy cerca de la gente. Entonces, básicamente esas son las tres teologías sinópticas que vienen del mismo documento Q. Entonces, que se van a desarrollar a los distintos destinatarios de acuerdo al enfoque que cada uno de ellos tenía. Entonces, para que conozcan, para que no se perdiera la riqueza de Jesús de Nazaret y de su mensaje. Entonces, esa misma recopilación de lo que había y ese mismo desarrollo lo va a utilizar Lucas en Hechos de los Apóstoles, con la diferencia que entonces va a empezar su texto donde quedó el Evangelio y lo va a seguir cómo se formaron las comunidades. Y estas comunidades, volviendo al ejemplo que había dado anteriormente, si solo nos fijamos que es como el ideal de una comunidad cristiana, pues estamos perdiendo mucho material, porque hay eso, sí hay cómo vivían idealmente, se reunían en oración, estaban ahí constantemente recordando los hechos y los dichos de Jesús, celebraban la fracción del pan, repartían los bienes, forma parte de eso. Pero también hay otros elementos, ¿verdad? Hay mentiras, hay engaños, hay incestos, hay varias cosas. O sea, no nos podemos quedar solo con una comunidad idílica. Entonces, es a lo que me refería cuando decía que no podemos ver solo una parte del relato. O sea, es un mosaico muy grande y hay que irlo viendo todo. Tenemos 3 minutos y se va a cortar y les vuelvo a mandar la invitación. Pero les sugiero que en este ratitito piensen un poquito lo que les he dicho y me digan si tienen dudas, preguntas, algo de aclarar para continuar el tema. Básicamente lo que hemos dicho es que el autor de Hechos de los Apóstoles es un historiador y ahora hay que ubicar a ese personaje en el contexto de su época. Por eso les hablé de los evangelios y todo, porque fíjense, las cartas de Pablo, que las vamos a ver más adelante, fueron escritas primero que Hechos de los Apóstoles. Porque cuando ellos se reunían a meditar la palabra de Dios, lo que meditaban era el Antiguo Testamento. No había nada escrito del Nuevo Testamento. Entonces, ustedes cuando vieron se pudieron haber estudiado cuándo fueron escritos los evangelios y cuándo es escrito el Evangelio de Lucas y se van a dar cuenta que primero fueron las cartas de Pablo. Entonces, ese es para que ustedes vayan viendo las distintas diferencias y semejanzas se van a encontrar en el texto. Bueno, quedan 2 minutitos, no sé si tienen algo que preguntar para que yo les mande la invitación al ratito. ¿Ya se va a cortar esto? Betsaida, yo me metí ahorita al site y pues solo hay una calendarización que usted subió, pero como de citas apostólicas, no hay calendarización de su curso como tal. Es lo que les dije al principio, es esa cronología la que se va a llevar. Okay. O sea, esa es la cronología que se va a utilizar. Yo solo le saqué una foto porque el tema es muy grande, entonces tenemos que ir caminando rápidamente de acuerdo a esa cronología para poder abarcar cartas y hechos. O sea que los trabajos van a estar basados en esa cronología. Exacto. Tenemos que leer esa cronología y sacar el trabajo.
No, yo les voy a ir diciendo. Por el momento es leer de corrido Hechos de los Apóstoles. ¿Y hay que sacar algún resumen o algo así o no? Solo leerlo. Leerlo, y les estaba diciendo que tenían que escribir lo que les impactaba, las diferencias que miraban, lo que iban comprendiendo, pero no como resumen, sino solamente como impacto de la lectura del texto, como cuando ustedes leen cualquier libro que hacen un comentario. Como una reseña. Sí, como una idea, mire, esto aquí me pareció tal y tal cosa, o esto, mire, es incoherente porque de aquí lo dijo de una manera y ahora lo dice de otra. ¿Me comprenden? Sí. O sea, no quiero un resumen ni una síntesis, solo quiero como ideas de lo que ustedes van a ir viendo al leerlo de corrido. Por eso tienen que ser una lectura de corrido, no de que lean hoy 2 capítulos y mañana 3.